Bien, vamos a alargar. Primero que nada me voy a presentar. Mi nombre es Antonio Sánchez. Bien, estoy en Argentina en estos momentos. Ok, deme un segundo, que está mal puesto lo que es el, el video. Deme un segundo. Ahora sí me ven. Bien. Primero que nada, muchas gracias por participar. La verdad que a nosotros, a mí me gusta mucho, por lo menos lo que me siguen a mí en LinkedIn o en alguna de las redes, a mí me gusta siempre compartir experiencias. Y como les digo siempre yo a quienes trabajan conmigo, lo más lindo de todo es cuando uno muestra la teoría que se vuelca en realidad. Bien, y que no es difícil. Porque muchas veces uno asiste a charlas, ve presentaciones, ve capacitaciones y dice, qué lindo que hubiera sido esto, hacerlo, cómo me gustaría a mí poder llevarlo a mi empresa. Y muchas veces es más simple de lo que uno se imagina, muchísimo más simple de lo que uno se imagina. Entonces, un poco la idea de estas charlas es eso, mostrar que se puede hacer posible, que no es algo que está muy alejado de la realidad. Y lo mejor de todo, acá van a estar presentes quienes lo han llevado a cabo. Es decir, yo como le digo siempre, hablaba esta mañana con Gabriela y con Natalia, yo he sido prestador de nombre nomás en este proyecto. Es decir, para mí me toca el proyecto después. Es decir, eventualmente yo generalmente entro cuando Natalia me deja todas las empresas acomodadas y ahí recién entro yo. Natalia, aparte de ser mi socia, es mi mujer. Si hace, como digo siempre, tenemos una doble sociedad. Hace 24 años tenemos una doble sociedad. Hace 24 años que estamos juntos y aparte trabajamos juntos en esta consultoría aproximadamente hace 10 años, Nati, debe ser, ¿no? Siempre venimos de relación de dependencia en los dos lados. Y tenemos nuestros equipos de trabajo, por supuesto. Y lo que hace Natalia es dejarme las empresas preparadas para el Business Analytics. Y un trabajo que le sale muy bien, por lo menos, es decir, nos está yendo muy bien. Y este caso para nosotros fue muy emblemático. Cuando nos habló Gabriela, que Gabriela es la gerente de innovación y sistemas del grupo Univer, cuando nos habló originalmente, creo que fue hace 4 meses aproximadamente, el proyecto original que tenían ellos era de 6 meses. Bien, y entre 6 y 9 meses. Y me acuerdo que Natalia dijo, esto lo hacemos en 3, en 4 o 3 meses. Y se largó. Entonces, fue realmente bárbaro, porque hoy ya están terminando el paralelo, es decir, el 1 de julio se termina el paralelo y arranca ya la base real con todo. Y para mí es muy bueno, porque fue dar un vuelco en 180 grados en la empresa. 180 grados de punto de vista que era levantar el software que había y poner un software nuevo, y ese software nuevo llevaba a que se suplanten una cantidad de procesos. Bien, y a su vez de eso también era preparar estructuralmente la empresa para lo que es el Business Analytics. Bien, o la toma de decisiones del mundo de hoy. Porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes les debe haber pasado en empresas que muchas veces pasa que vos agarrás, tenés tu sistema y lo que haces es, básicamente cuando van a cambiar de ERP o sistema de gestión o como se le quiera llamar, se cambia el sistema pero no se cambia el concepto. Entonces se mantiene el plan de cuentas, se mantienen los maestros de artículos, se cargan los saldos iniciales, se cargan los saldos tal cual venían manejándose antes. Conclusión, trasladás basura. Y hay un dicho siempre que dice en el sistema, basura entra, basura sale, ¿sí? Trash in, trash out. Y esto es lo que eventualmente pasa muchas veces. Entonces, acá dimos un vuelco completo. Bien. La líder por el lado nuestro fue Natalia, la líder del otro lado del equipo, ojo, no es que sean individuales, sino que cada una manejó un equipo bastante amplio de gente y que trabajamos con el implementador, porque nosotros no hacíamos la implementación en sí, lo que hacíamos era básicamente la coordinación de esto. Así que bueno, un poco esto es lo que vamos a empezar a ver. ¿Ok? Nos presentamos Ah, sí, con perdón, Gabriela. preséntense, Sí, perdón. ya se había olvidado de las chicas. No, ok. Así que, Por favor, Gabriela, si querés. Gabriela, presentate vos, Gaby. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse y participar. Yo agradezco también a Antonio y a Natalia que hayan invitado a mí en representación de Metro Público y del Grupo Univer para compartir este caso, ¿sí? Que como ellos lo ponen ahí es un caso de éxito para nosotros también y bueno, la idea es que poder hacerles llegar a ustedes esta experiencia de lo que nosotros transitamos para llegar a donde estamos hoy. Así que bueno, estaré a disposición y compartiendo en un momento todo lo que hemos vivido.
Gracias, Gaby. Bueno, yo soy Natalia Monti, de Sánchez de Boeck. Soy contadora pública y tengo especializaciones en empresas de familia y en todo lo que es reorganización administrativa e implementación de sistemas, auditoría interna. Es el departamento que lidero en el estudio, en la consultora, y la verdad que en este caso en particular, Metro Cúbico es una empresa de todas las que venimos trabajando hace un tiempo largo ya, que se lograron los tiempos prácticamente sin ninguna modificación del GAN original. En realidad, Antonio dice, Natalia dijo, lo implementé, no dije yo, dijo Gabriela. Nosotros dijimos, yo me acuerdo como anécdota, la primera vez que charlamos, me dice, ¿y qué pasa si lo implementamos en menos de 6 meses? Y bueno, lo implementamos en menos de 6 meses, digamos, y utilizamos los meses que sobran para ajustar y para auditar. Y efectivamente eso fue así, también un poco por el compromiso que tiene la gente de Metro Cúbico, por el liderazgo que puede ejercer también Gaby sobre ellos, y también obviamente el CEO de la empresa, y bueno, desde la cabeza para abajo hay toda una bajada de línea, que es lo primero que se necesita para estos cambios que son bastante duros y muy drásticos, ¿no? Porque hay un cambio tanto de la herramienta como de la cultura de trabajo. Y particularmente en este caso también hubo cambios de recursos humanos en el medio y se pudo pilotear de manera exitosa. Así que bueno, gracias por participar y por querer escuchar, que seguramente estoy segura de que se van a llevar varias herramientas importantes, y también nosotros de la experiencia que ustedes puedan contarnos o compartirnos, o las preguntas que nos quieran hacer. Al pelo. Cuando vayan a hacer preguntas, yo a ver, en el caso, no sé si vos, Gaby, cualquier cosa me van viendo en el chat del Google, o Natalia, porque yo cuando comparto pantalla muchas veces no lo veo. Bien. O si no, eventualmente prendan el micrófono y nos hacen la consulta, ¿ok? Bueno, primero que nada vamos a ver lo que sería la agenda que nosotros hemos previsto para hoy, ¿bien? Lo primero que queremos ver es un poco definirlo al ERP como key factor en el proceso de los datos. ¿Qué es lo que hace un ERP? ¿Qué concepto? ¿Qué es? ¿Y por qué es tan importante? Bien, entonces eso es el primer punto que vamos a ver. Eso lo voy a presentar yo. Y un poco luego va a hablar de la planificación de las tareas, de cómo se hizo el Gantt del proyecto, es decir, cuál fue la planificación, los pasos. Esto está muy estandarizado, es decir, nosotros generalmente ya hace muchos años lo hacemos, entonces nosotros más o menos las etapas que va a llevar una implementación de este estilo lo tenemos más o menos estandarizados, entonces está bueno verlo al Gantt. Y les digo que se cumple, es decir, lo venimos ajustando hace muchísimo tiempo. Y por supuesto, siempre de acuerdo a las características de la empresa o la complejidad que puede llegar a tener la empresa, porque cada empresa tiene su complejidad. Entonces, pero está bueno ver cuáles son las etapas que se llevan a cabo para ponerlo en funcionamiento, ¿ok? Luego vamos a ver acá un parte, va a hablar un poco Gabriela, donde nos va a contar cuáles fueron sus experiencias. Está muy bueno, ella desagregó 4 o 5 tips principales de lo que fue las tareas previas a la implementación, durante la implementación. Y luego nos va a hablar un poco qué es lo que se viene después. Porque consideramos que el ERP es un punto de partida, ¿bien? Y ya van a ver por qué. Porque nosotros consideramos muchas veces que el ERP básicamente, si nosotros tomamos la acepción, como conversamos un poco con Gabriela antes de la charla, el ERP, si nosotros tomamos la acepción original de la palabra, era Enterprise Resources Planning, o planificador de recursos empresariales, ¿ok? Y es un concepto muy amplio, muy amplio. Ya prácticamente no existen empresas donde nosotros veamos que hay un solo sistema que te hace todas las tareas del ERP. Eso ya prácticamente no existe. Entonces ustedes van a ver, a nosotros nos pasa en el 90% de los clientes, no importa que sea una micro pyme o sea una multinacional, habitualmente no es un solo sistema. Entonces, por ejemplo, podés tener el SAP, la versión S4, lo último que hay en tecnología, pero seguramente quizás tengas, si sos una empresa de servicio donde manda facturas constantemente a más de 1 millón de clientes, seguramente tendrás un CRM o un servicio de facturación totalmente independiente de gestión de clientes. Bien, y seguro vas a tener un graficador que puede ser el BPM o cualquier otro módulo que le pones al SAP. O tenemos empresas pymes que, por ejemplo,
una citrícola que nosotros tenemos, la balanza te da datos, la paletizadora te da datos, la empaquetadora te da datos, tiene un sistema para campos, un sistema para el procesamiento del limón y la exportación y otro sistema contable. Entonces ya no existe como el ERP como un solo concepto. A su vez, pensemos un poco para entenderlo al ERP, lo que yo creo que va a haber una tendencia hoy. Originalmente nosotros entendemos el ERP. ¿Qué es el ERP? Primero, la captura de los datos. Ustedes están haciendo una factura, nosotros tenemos el cuenta corrientista que registra un cobro. Es decir, existe un proceso donde captás el dato y lo pones dentro de una base de datos o un procesamiento que se hace de esa información. Bien, entonces eso se archiva de alguna manera. Yo no quiero entrar en temas técnicos, pero lo que hace es archivar ese dato y ponerlo en algún lado. Luego ese dato tienen un visualizador, que hoy casi todos usamos Excel, es decir, ya prácticamente casi nadie usa el visualizador tal cual sale del sistema, no importa de qué sistema sea. Nosotros tenemos clientes multinacionales que andan con SAP, tenemos 3 o 4 en estos momentos que estamos haciendo implementaciones, tienen SAP, tienen la última versión con todo y sin embargo usan el Excel para visualizar la información. Porque el reporting que tienen es muy duro en estos momentos del ERP. Y por último, te sirve para guardar los datos de alguna manera. Es decir, vos tenés un backup de todas tus transacciones. Ahora bien, con el advenimiento de todas las herramientas de Business Intelligence que existen hoy en el mercado, podemos decir que estas dos fases de un ERP ya no existen más. Bien, yo creo que hay una redefinición completa. Bien, justamente ahora en este momento yo no estoy en la reunión, está la gente nuestra técnica. Nosotros tenemos un cliente que es Bolt. Bolt es una empresa que maneja lo que es casinos, hoteles y gastronomía en 4 países de Latinoamérica. Nosotros hacemos todo lo que es el análisis económico financiero y estamos trabajando con la gente de SAP justamente para decir que nosotros nos hacemos cargo de la información desde acá en adelante. Y lo hacemos con una herramienta que es el Power BI que sale $9.99 mensuales. ¿Bien? Y esto que hoy tienen los ERP, que lo hacen tremendamente pesado y lo hacen caro, prácticamente no lo usas más. Bien. La parte de visualización, ya en vez de usar el Excel, usás directamente el Power BI, SAP Analytics Cloud, Tableau, QuickView o cualquiera de esas herramientas. La más cara te puede costar $70. Bien, que es Tableau. La versión estándar de la herramienta de SAP, que es fantástica, sale $36. Bien, Power BI entre $9.99 y $20. QuickView anda por ese lado. Entonces, fíjense ustedes lo que es la redefinición, básicamente lo que es el ERP. Ahora bien, el proceso dentro del ERP, lo más importante es definir muy bien cómo se va a hacer esto. Bien. Y ahí es el punto donde básicamente nosotros decimos que hay que hacer muchísimo hincapié. Nosotros antes de la charla hablamos un poco con Natalia, que nos pasaba muchas veces, nos llaman los clientes, nos dicen, a nosotros el cliente nos llama para hacer un proceso de Business Analytics. Ese es el core nuestro, digamos. Pero ¿qué pasa? Cuando vemos que el dato está mal, decimos, mira, no te puedo poner toda la plataforma de Business Analytics porque partimos de la base que el ERP no está funcionando o hay que reparametrizarlo o hay que cambiarlo. ¿Ok? Eso es la consigna. Ya un poco Gaby le va a explicar un poco eso. Entonces, cuando nos ponemos en ese punto, muchas veces nos sucede que el ERP está totalmente subutilizado. Entonces, nosotros ya más o menos tenemos estipulado una especie de diagrama de Gantt de lo que es un proceso. Después yo les voy a compartir, si quieren, el link para que puedan acceder al Gantt y lo puedan ver como ejemplo. Los tiempos están un poco, varían, digamos, los tiempos que va a llevar cada uno de las tareas varían fuertemente de acuerdo al tipo de complejidad que tenga la empresa, pero básicamente nosotros lo dividimos en etapas siempre. Bien, lo primero que hacemos es un relevamiento de las necesidades, es decir, ¿qué quiere ver el cliente? Esta mañana estábamos reunidos con la empresa de Buenos Aires que estábamos trabajando en la implementación de Business Analytics y justo también está en un mismo proceso que Metro Cúbico, que es la implementación de un nuevo ERP. Y yo le decía, mira, antes de pasarme un plan de cuenta, antes de pasarme un maestro de artículo, lo que sea, hablaba con el dueño, con Max, decía, primero pasame qué querés ver vos de información. Entonces, ¿cómo querés verla la información? ¿Qué querés obtener de datos? ¿Cuál es el indicador que te mueve a vos el amperímetro en un estado de resultado, en un análisis de venta o lo que fuera? ¿Ok? Luego viene la etapa de lo que es relevar lo que va a ser la parte operativa, es decir, la facturación, cuenta corriente, producción, payroll o lo que fuera. Luego vienen las definiciones más importantes.
Si querés seguirlo acá, Nati, y vos, Natalia, o lo sigo diciendo yo, porque vos sos la que... Sí, seguí vos si querés y yo voy aportando, Perfecto. digamos, no hay problema. Porque esta, la dueña de este sector es más que nada Natalia, del lado nuestro. Luego venía la definición, que es la parte más importante, creo yo. La definición, como yo llamo siempre, de los ABM o de los catálogos de clientes, proveedores, artículos, unidades de negocio, definir la estrategia contable, porque en función de esa clasificación que esté puesta dentro del ERP es como nosotros vamos a ver la información. Entonces, por ejemplo, tenemos un cliente, una fábrica de globos. En la fábrica de globos, a ellos les interesa las características del producto, es el tamaño del producto, que está en pulgadas, la forma que tiene, si es para fiestas o si es para cumpleaños u otra, tienen 2 o 3 categorías de festividad donde se usan los globos, esto de cotillón, si es para gas o no es para gas, si tiene licencia o no tiene licencia, si es de Mattel, de Disney o es fabricado por ellos. Y así una serie de conceptos que te hacen a la característica del producto que es de acuerdo a cómo lo van a ver ellos. Bien, y que excede tremendamente lo que es un código o lo que fuera, simplemente son atributos que nosotros tenemos que poner dentro del ERP para poder visualizar la información. Y el ERP, aunque les parezca mentira, por más simple que sea, te maneja ese tipo de atributos. Bien. Claro, el concepto más importante a tener en cuenta acá en la definición de maestro, que parece algo muy simple, porque vos decís, bueno, yo tenía en mi otro sistema un maestro de artículos. Nada, no importa. Lo primero que preguntan es, ¿se importa automáticamente? No, esa no es la pregunta, digamos, porque en realidad eso es una tarea del sistema y muy simple de realizar. El tema es revisar dentro de ese maestro, ya sea de artículos, de clientes, plan de cuenta, si la forma en la que está estructurada ese maestro nos va a permitir obtener después información sin tener que hacer 10 tablas dinámicas, combinar un informe con otro y demás. Entonces, básicamente, el concepto más importante en este punto es decir, no vamos a trasladar lo mismo que tenemos en el otro sistema, porque a veces se cree que trasladando los maestros, listo, porque eso es crudo, no tengo movimientos, traslado los maestros y tengo el 90% de la implementación ya aceitada. Después le enseño, le capacito a los usuarios y lo comienzan a usar el nuevo sistema. Hemos visto muchas implementaciones de cuarto, quinto sistema ERP que se vienen haciendo de esa manera, digamos, y que cuando uno se frena un poquito y quizás demora un poquito más en la implementación, pero revé no solamente los procedimientos y los procesos administrativos, que también es otra parte de la implementación, digamos, sino la base, que es los maestros, con lo cual voy a cargar el nuevo sistema para poder trabajar. Entonces parece simple, parece sencillo, pareciera que eso ya lo tenemos cuando tenemos un sistema nuevo. Dice, no, pero yo ya tengo mi catálogo con el que vengo trabajando hace 25 años. Bueno, claramente la herramienta con la que se podía visualizar la información que producía ese catálogo ha evolucionado tremendamente y siempre Antonio por ahí en las charlas hace como la comparación y decir, a ver, hace 20 años teníamos un fax, hoy no existe el fax, hace 20 años era imposible creer que íbamos a poder manejarnos como nos estamos manejando con las herramientas de internet y la globalización. Entonces, claramente los sistemas ERP también tienen que cambiar y también se tienen que adaptar. Así que bueno, ese como consejo y experiencia, digamos. No, es tremendo. Ustedes no se imaginan, la mayoría de los errores que nosotros vemos en las implementaciones están en ese punto, en el punto B. Y es impresionante. A nosotros nos pasó que hay empresas que pasaron, por ejemplo, de sistemas muy buenos a sistemas excelentes, pero y diciendo, mira, porque yo no puedo leer la información, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Y le digo yo, ¿cómo fue el cambio? Me dice, no, pudimos importar toda la base. Entonces hicieron una importación tal cual que tenían en el sistema viejo. Ahora bien, si ese sistema viejo tenía información mal clasificada, con cuentas contables que no estaban representando el verdadero movimiento de lo que tiene la información, con procedimientos administrativos que quizás no eran buenos, es decir, por ejemplo, se recibía el recibo de cobranzas y no se le imputaba directamente a la factura, entonces la cuenta corriente nunca te podía cuadrar en base a eso, y se sigue teniendo el mismo procedimiento, no se trabaja con órdenes de compra, es decir, situaciones simples que uno muchas veces no la ve y que hacen a que quizás la herramienta que vos tenías podías llegar a seguir usando. A nosotros pasó muchos clientes, hay una empresa de transporte acá en Tucumán, una empresa muy grande, que cuando nos llaman nos dicen, che, nosotros estoy cansado del sistema, no nos sirve para nada, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Nos pusimos a ver el sistema y estaba usado en un 10%.
pero en un 10%. Entonces ni siquiera tenía que invertir en un cambio de ERP. Bien, tenían un sistema específico de transporte. Bien, nosotros, ojo, como digo siempre, no vendemos nada de sistemas. Nosotros no somos aparte implementadores de sistemas. Simplemente lo que tratamos de hacer es la parametrización, es trabajar con el implementador en lo que es la parametrización y la adecuación a la toma de decisiones. Y vos te das cuenta que muchas veces hay mucha subutilización. Entonces ese punto es fundamental. ¿Ok? La definición esta de cómo van a hacer y para poder cargarla. Y muchas veces se tiene que hacer una carga nueva. Luego dice, bueno, la carga y parametrización de una base ejemplo. Normalmente cuando vas a hacer un ERP, lo primero que se hace es se arma un boleto para empezar a ver, a testear las transacciones, a ver si dan lo que uno quiere o no quiere. Perdón, lo que uno quiere obtener. ¿Ok? Saber si la respuesta es la adecuada o no. Entonces se empieza a ver sobre la marcha. Entonces se lo hace generalmente en una base boleto, una base ejemplo. Y mientras tanto vamos haciendo el control ese. Generalmente es un control que se reparametriza constantemente. Bien, vas viendo y vas haciendo. Luego pones una base, digamos, una vez que esto ya más o menos está ajustada, largás formalmente una base de prueba para empezar a ver. Entonces se dice, bueno, hoy un lote de comprobantes lo voy a procesar de vuelta para ver si me está mostrando la información como yo quería verlo. Bien, si el dato queda bien archivado, si se procesa, digamos, si los niveles de seguridad o los niveles de jerarquía que tenía que haber están funcionando. Es decir, y cómo se visualiza ese dato, si está bien o no de acuerdo a lo que nosotros habíamos pensado. Una vez que esto está arreglado y está más o menos andando, cargamos los saldos iniciales y ya en una base real. Que no es nada más y nada menos que la base muleta que tenías en la base de prueba, con las modificaciones, con los ajustes que salieron de todas estas revisiones, pero totalmente limpia. Bien. Y de ahí se hace un paralelo con el sistema actual. Hay muchas estrategias de paralelo. Bien. Las chicas decidieron en metro cúbico hacer un paralelo 100% durante un mes. Es una de las tareas más cansadoras que hay, pero te asegura que vas a tener el sistema funcionando al 1 de julio a la perfección. Bien. Cuando ven acá es quienes participan. Bien. Nosotros generalmente decimos, bueno, bárbaro. Cuando dice SSDB somos nosotros. Y habitualmente trabajamos con el controller o el encargado del reporting en la empresa, es decir, generalmente es el gerente financiero. Bien, en varios lados ya hoy el controller financiero ya está pateando, digamos, está andando muy fuerte el control financiero, el control de producción. Entonces normalmente la persona indicada para poder hacer esta parte es él. Luego se trabaja con cada uno de los usuarios de cada sector. Bueno, acá ustedes van a ir viendo cómo sería. Cuando dice IT, vendría a ser la gente de sistema. ¿Ok? Y una vez que está puesto esto, acá sí vamos a Gaby. ¿Ah? Dale. Que era así, ya arrancás vos con esta parte. ¿Ok? Me encantó ese primer punto. Bueno, un poco lo que, hablando con Antonio y con Natalia, contarles es la experiencia nuestra y cómo nos damos cuenta que necesitamos un cambio de ERP, o capaz que pasa lo que comentaba Antonio, realmente no se necesita un cambio, sino está subutilizando el sistema de gestión que actualmente tiene la empresa. En el caso nuestro, ¿qué se evidenciaba, digamos? Había muchísimo uso de planillas Excel, ¿sí? Cuando vos pedías información, se trabajaba mucho con Excel complementarios a la información del sistema. Es como que sacaban información del sistema y completaban cosas que no teníamos en el sistema a través de esas planillas Excel, y cada persona o cada área que entraba administra sus propias planillas Excel, de nuevo complementarias al sistema. Cuando nosotros ya empezamos a ver que había mucha demanda o mucho uso de estas planillas complementarias, ese era uno de los indicadores de que teníamos que analizar si estaban las opciones en el sistema, que lo hicimos, ¿sí? Y en el caso de que no estén, bueno, empezar a pensar que teníamos la necesidad de un cambio, no porque, o sea, siempre cuando uno trabaja y adquiere un ERP, ¿sí? Y lo contrata, seguramente el ERP que nos estuvo acompañando hasta ahora era el que necesitábamos en ese momento, ¿sí? Y yo siempre valoro y destaco, porque todas las cosas que nosotros vamos construyendo y sobre las que hacemos base justamente nos sirven para hacer base y escalar un poco.
nosotros empezamos a detectar que con esa base que teníamos varias planillas complementarias, levantamos la mano, hicimos una auditoría, hicimos un relevamiento, hicimos las acciones que consideramos necesarias para definir si realmente el sistema actual, con el crecimiento nuestro, ¿sí? Que mucho de lo que ocasionó esta definición de cambio era acompañado también de un crecimiento nuestro. Yo no sé si Antonio podés Sí. a ver, un poquito más. Bien. Nosotros, la empresa ha ido evolucionando, ha ido creciendo, ha ido demandando otra información, ¿sí? Entonces, todo eso eran indicadores de que estábamos ante una alerta de algo que teníamos que hacer, ¿sí? Intentamos ver si el IRP que teníamos actualmente nos podía acompañar. Había algunas limitaciones porque todos los IRP se construyen y operan de alguna manera, entonces no pudimos encontrar lo que necesitábamos en el formato actual. Entonces ahí sí es donde surge la definición de salir a buscar otras herramientas de software que nos puedan acompañar en el mercado, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Esto no es que sea la regla general, ¿sí? Y esto es la experiencia que vivimos nosotros, y fue justamente por estos dos grandes hitos. Había demasiadas planillas complementarias al DRP actual, y había también ese crecimiento de la empresa, donde Metro Cúbico es una empresa constructora. Empezamos a crecer en cantidad de obras, empezamos a crecer en cantidad de proyectos, en cantidad de personal dentro de la empresa. Había nuevos procesos que cubrir para que todo funcione con un servicio diferencial, que es una de las características que persigue siempre Metro Cúbico. Entonces, para atender todas esas cosas, todas esas acciones que queríamos hacer y todo ese crecimiento, había algo que no nos estaba acompañando con las herramientas de software que teníamos. Ahí si querés... Sí, una sola cosita quiero decir con respecto a este punto, y es muy importante. A nosotros no nos tocó ver una empresa que no use Excel, como que son las planillas para poder brindar información. Y siempre que se usa un Excel para poder mostrar información, pasa lo que dicen los dos puntos siguientes. Primero, es imposible mostrar lo que se quiere ver con el Excel. ¿Y por qué razón? Nosotros tenemos actualmente un cliente que es la distribuidora de gas del norte de Argentina. La faz comercial, esto es una reunión que habíamos tenido el martes, estábamos un poco conversando con el controller financiero de la firma, me decía que ellos tienen 220 millones de transacciones. Imagínate que no te alcanza un Excel para poder mostrar la información que vos querés tener. ¿Bien? Tenés que resumir y perdés totalmente análisis, porque ni siquiera podés procesar todo eso de una misma vez. ¿Bien? Y el punto de la falta de confiabilidad. Muchas veces sucede que hay procesos que no lo podés llevar dentro del sistema del ERP, porque no está preparado el ERP, porque no te alcanza para ese tipo de transacciones, o puede ser cualquier concepto de ese lado. Entonces se parcha mucho y no tenés información confiable. Entonces yo creo que la verdad que estos 4 puntos son los que realmente te definen qué es lo que tenés que hacer. Si cambiás, adaptás o algo por el estilo. Normalmente lo mejor es cambiar. Y ahí sumo, Antonio, lo que vos dices, el tema de la desconfianza, porque el hecho de manejar una planilla Excel, si bien nos agiliza o nos permite hacer ciertas acciones, uno pierde cierta confianza en los datos, porque son totalmente manipulables. Así es. Se extraen de una fuente original, pero eso no quita de que haya una alteración de los mismos. Entonces, por un tema de seguridad, nosotros desde el punto de vista de sistemas, siempre levantamos una alerta cuando vemos que hay uso de muchos Excel. Y a veces los usuarios ya se vienen con esa costumbre. Totalmente. ¿Sí? Pero lo llevamos al Excel, pero el sistema te lo da. No, pero en el Excel es más fácil porque yo... Sí. Y nosotros tenemos que ver que la mayor garantía de trazabilidad de los datos, ¿sí? y de veracidad de esos datos es que lo usen dentro del sistema de gestión. Mirá, te cuento una anécdota. Los 3 clientes más grandes nuestros, uno maneja Oracle Financials y 2 tienen con SAP. Y los informes gerenciales son hechos en Excel, o estaban hechos en Excel, ya no ahora. Digamos, tenían hecho en Excel y es tremendo, porque tanto el SAP como el Financials
tienen protocolos de seguridad impresionantes. Es decir, para darte de alta a un usuario, para que vos podás emitir un reporte. Hay veces que yo necesito que me emitan un reporte, necesito ver, entonces estoy trabajando con los operadores, me dicen, mira, pará que tengo que pedir a tal persona que tiene el acceso, la clave de acceso a este, a lo otro. Pero al final entre todos manejamos el Excel, me pasan el Excel con todas las manipulaciones que puede tener para ver la información gerencial de la empresa, que consolida incluso con casa matriz. Es una locura, es una dicotomía que no lo podemos ver. Es decir, que no se dan cuenta. Disculpa, Antonio, ahí están haciendo algunas preguntas. Yo propongo que al sí. final, Bueno, las leemos. Perfecto. las leemos en el chat y las contestamos. Listo. ¿Qué les parece? Bárbaro. Me empezó. Vamos con esta entonces, Gabriela. Bueno, seguimos contando esta historia. Nosotros hicimos las acciones que les comentaba. Analizamos las opciones que teníamos disponibles y cómo podíamos ir creciendo con el sistema actual y finalmente tomamos la necesidad de cambiar el sistema de gestión. Nosotros, esto es importante porque de primera mano lo que hicimos nosotros, los pasos que dimos fue relevar de parte de mi área y yo misma muchas veces software candidatos. Fuimos consultando en otras empresas constructoras que usaban, fuimos haciendo una especie de benchmark de lo que se usa, de los hábitos, de cómo trabajaban y tuvimos contacto directo con partners de SAP, vimos en algunos casos TOTUS, que es otro del sistema. Nosotros buscábamos sistemas que tengan verticales en constructora, ¿sí? Porque ahí la constructora tiene su gran, ¿cómo lo puedo decir? Su gran punto fuerte en esta vertical que es la construcción y en la administración de proyectos. O sea, ellos tienen que llevar muy finito, digamos, todo el ingreso de los materiales para la construcción de las obras, ¿sí? Y a partir de ahí todo este proyecto que va acompañando esa obra hasta que se construye, se termina el proyecto y se pone a la venta lo que fuere que se haya construido, ¿sí? Los espacios comerciales, espacios para vivienda, lo que fuera. Entonces, nosotros hicimos una tarea por nuestro lado que estuvo bien, porque después cuando hicimos el trabajo con la consultora que contratamos, nos dimos cuenta que habíamos hecho una experiencia que nos aportó, pero, y esto sí me parece importante destacar, nosotros como área de sistemas, y no tan solo le pasa al área de sistemas, sino a muchas áreas de las compañías, es como que a veces tenemos que levantar la mano cuando no tenemos la total expertise en ciertas tareas. Y en este caso surgió la iniciativa de decir, pero nosotros estamos de buscar por nuestro lado cuáles serían un software que nos pueda acompañar de mejor manera, considerando esta vertical de la construcción. Entonces, ¿y qué pasa si consultamos o vemos afuera si hay alguna consultora que nos ayude, ¿sí?, a tomar esta decisión de una forma acertada? Porque un cambio de un sistema de gestión es grande, ¿sí? O sea, tiene mucha implicancia. Por más de que nosotros acá lo hayamos hecho en un tiempo realmente muy bueno el tiempo en lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero eso requiere también mucho compromiso, mucha dedicación, mucho cambio cultural, porque un cambio de sistema de gestión tiene muchas implicancias adicionales al uso de un software, de pasar de usar un software a otro, ¿sí? Entonces, el pensar de que no siempre todas las tareas las tenemos que hacer nosotros fue un gran paso, ¿sí?, que yo lo reconozco y lo pongo en valor, porque a mí me ayudó mucho y a partir de ahí empecé a hacer otras experiencias donde dije, bueno, yo puedo, yo soy ingeniera de sistemas, digo, bueno, atendiendo que conozco de sistemas, conozco de software, conozco de análisis, entonces puedo ayudar y ver cuál es el mejor software, pero ya hoy por hoy en el mercado hay mucho de todo, ¿sí? Hay que saber usar y consumir bien todo lo que está disponible para que tomemos buenas decisiones. Entonces, contratamos una consultora que tenía la expertise en asesorar para selección de ERPs, ¿sí? No somos nosotros no somos. Bueno, no va a creer que... En esa primera etapa no somos fueron nosotros. Ellos, porque justamente en ese caso buscábamos
la decisión, ¿sí? Definamos cuál es el IRP que queríamos que nos acompañe, porque era el que mejor se adaptaba. Y algo que dijo Natalia y también Antonio, no es a lo que nosotros hacíamos actualmente, sino también a lo que nosotros queríamos hacer, ¿sí? Porque si nosotros hubiéramos elegido un sistema de gestión que nos permita hacer lo que nosotros hoy estamos haciendo, no íbamos a quedar cortos de nuevo, ¿sí? Íbamos a cubrir el ahora e íbamos a evidenciar una falta de visión de lo que queremos hacer hacia el futuro. Y Metro Cúbico tiene una gran proyección a futuro que también la teníamos que dejar prevista en este nuevo sistema de gestión que íbamos a adquirir. Entonces, ahí fue donde definimos el sistema, ¿sí? Una de las preguntas es cuál es el IRP que contratamos. El IRP se llama Finegas, es un IRP argentino. No es World Class en el sentido de que no se lo conoce como un SAP, como un Oracle, como un Microsoft Dynamics, o sea, no tiene ese respaldo de marca que tienen esos gigantes del software, pero es un IRP que nacional, sí, es nuestro, es argentino, que tiene la vertical de las empresas constructoras, es muy usado por muchas empresas constructoras y tiene todas las características que nosotros buscábamos un IRP en la nube, buscábamos un IRP con tecnología de punta, o sea, todas las características que nosotros fijamos como condicionantes para la selección, las cubría. Entonces definimos contratar el software y encaramos el cambio del mismo en la empresa. Ahí nos surgió la idea de decir, bueno, ya tenemos el software, ¿cómo lo implementamos? ¿Sí? Necesitamos implementar este sistema, y ahí acudimos de nuevo a ver cuáles eran empresas, en este caso del medio, que nosotros siempre tratamos de buscar empresas del medio, nos parece también de mucho valor, que nos pudieran acompañar en esta etapa. Bueno, y ahí contactamos con Natalia, con Antonio, ¿sí? Porque también nos habían comentado que en procesos similares ellos habían acompañado de una forma exitosa en la implementación de estos sistemas de gestión. Así que ahí, junto con ellos, encaramos este proceso ya de implementación definido, este sistema de gestión. Un poco, digamos, yo me meto un poquito acá, un poco la especialización nuestra en la consultora viene por añadidura, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos Business Analytics, y cuando Antonio, que es el que tiene a cargo, digamos, todo el armado de los paneles, con su gente de la parte técnica y sus conexiones en forma automática con los distintos ERP y demás, cuando él ve que la empresa no tiene buenos datos porque el ERP no cubre todas las necesidades o porque no está explotado al máximo, necesariamente hay que hacer este trabajo de parametrización, reparametrización, cambio de cultura, cambio de procedimientos de registración. No es el caso particular de Metro Cúbico, que es una empresa muy ordenada y que tiene todos esos procesos escritos y estandarizados, pero sí en otras pymes donde nos están, digamos, solicitando participar en esta etapa, es necesario porque es algo que por ahí el departamento sistema no tiene el tiempo o por ahí el expertise para realizarlo, el departamento de control de gestión de la firma o el CEO o la parte que maneja la información de la empresa tampoco tiene el tiempo porque el día a día lo lleva puesto. Entonces, bueno, por ahí nosotros estamos en el medio, estamos intermediando entre la empresa y el ERP, y también en el caso de cuando se termine la implementación, para la implementación de los paneles de Business Analytics, digamos. Pero lo que hay que trabajar mucho en esta etapa, aparte de todo lo que Gaby ha sido muy generosa con su relato y ha contado efectivamente todo lo que su receta de cómo Metro Cúbico encaró este proceso, es el tema de la cultura organizacional y la bajada de línea desde la dirección, digamos. La dirección tiene que estar convencida del cambio, pero convencida de verdad, y saber que va a llegar a buen puerto y que se van a poder hacer los cambios porque son cambios bruscos y que se necesita de independencia para poder realizarlo. Así que bueno, nada, contarles eso y decirles que pongan mucha atención en esa etapa
y que por supuesto esa etapa previa de análisis por la consultora de los ERP que iban a venir bien a metro cúbico y los relevamientos de todos los procesos que iban a digitalizar, ayudó un montón para que esta implementación se haga más rápido, porque en otras pymes donde no existe esa etapa previa, nosotros la tenemos que acompañar a la empresa en esa etapa, no de elegir el ERP quizás, pero sí de relevar todos los procesos y todas las tareas que la empresa necesita digitalizar. Sobre ese punto yo me cuelgo en dos cositas. Una que es tremendamente importante en la decisión del software que estén actualizados. Bien, porque todos los años está cambiando y hay una reducción de precios impresionante. Es decir, con esto de la reconfiguración de lo que tiene el ERP, que pierde cualidades en función de las nuevas herramientas para visualizar datos y demás, se hacen mucho más livianos y los métodos de contratación también cambiaron muchísimo. Entonces, recomendación muy grande, estar muy atento a todas las nuevas variaciones que puede llegar a haber con respecto a eso. Bien, y el otro punto importante es el compromiso de la dirección. Muchas veces nos pasa que decimos, bueno, a ver, hay que cambiar un procedimiento. Entonces muchas veces hay personas que están acostumbradas a decir, como digo yo siempre, uso una metáfora, hay puestos de trabajo donde tenés una persona que tiene 20 años de experiencia, pero no son 20 años de experiencia, es un año de experiencia repetido 20 años que estuvo haciendo exactamente lo mismo. Y tenemos una inercia. Entonces vos le decís, tenés que cambiar el procedimiento porque vas a trabajar con órdenes de compra, vas a trabajar con nota de venta, la clasificación, cuando busques el artículo lo vas a buscar de forma distinta. Y ese tipo de cosas dicen, no, pero yo estoy acostumbrado a la otra forma, no va a funcionar. Listo, no bajan la línea del cambio. Conclusión, se implementa exactamente lo que había. Y nosotros un poco, como dice Natalia, nosotros no somos especialistas en lo que es la implementación, pero sí en Business Analytics. ¿Y qué nos pasó? Yo me acuerdo en el año 2016, 2017, cuando empezamos a hacer las primeras implementaciones grandes, por ahí fracasábamos muy mal en la implementación de Business Analytics. Y era porque nosotros generábamos los paneles con toda la tecnología, conectado con el ERP, con todos los sistemas que tenía la empresa, pero la información que mostraba era un desastre. Bien, me acuerdo hay una fábrica de cartón, una muy grande, que nos había contratado, hacemos todos los paneles, y me acuerdo que los saldos del cliente daban cualquier cosa. Y daban cualquier cosa porque la información estaba sucia en el ERP. Y tenían auditoría internacional, tenían de todo. Pero ¿qué pasaba? La auditoría internacional era una auditoría fiscal, como tenemos en todos los países, que simplemente validaba el balance una vez al año. Entonces, la información que nosotros mostrábamos, que tenía que ser en tiempo real, se ajustaba una vez al año. Entonces era el cohete. Yo me acuerdo que esa implementación, bajo el brazo, me puse todos los paneles y me tuve que salir por la puerta de atrás. Y desde entonces dijimos, no, acá hay que armar un departamento tan grande como el de Business Analytics que me prepare la información y que me valide esa información para ver si podemos avanzar con la implementación. Y hay veces que decimos que no. Y es por errores o por fallas en la información de base. Porque uno no hace magia. Es decir, casi todos hoy conocen el Power BI. El Power BI no recibe una transacción. Lo que hace es procesar información para mostrarla. Pero no le podés cargar datos. Cargar datos en forma manual es como uno se hace en un ERP. La carga de datos manual hay que hacerla en el ERP y de ahí se la capta y se la muestra. Puede haber una captación automática, lo que fuera, pero el dato se origina en el ERP. Y si ese origen está mal, vos podés hacer todo lo mejor del otro lado y no lo vas a poder mostrar. Entonces, ese punto es muy, muy importante. Y es en función de las necesidades que ustedes tengan cuando vayan a querer decir. Lo primero que tienen que decir es, a ver, ¿qué quiero ver yo de información? Patear el tablero, como digo siempre. ¿Cómo la quiero ver? ¿Qué necesito que sea? ¿Qué necesito que esté cargado? Bien, ¿qué quiero dejar de usar en Excel? El presupuesto quiero dejar de usar en Excel, quiero que esté cargado en el sistema, perfecto. ¿Cuántos niveles de presupuesto llevo? Por ejemplo, nosotros en Argentina vivimos en inflación, entonces es muy común que la empresa tenga un presupuesto, un master plan, que es un presupuesto anual, que habitualmente te lo pide Casa Matriz, por ejemplo, y luego ese master plan se va modificando todos los meses o incluso quincenalmente, de acuerdo a las perspectivas que tenga de cambio. ¿Bien? Entonces se hacen los ajustes de corta. Entonces, bueno, necesitas un ERP que te maneje 13 presupuestos, el anual más 12 presupuestos mensuales que son los ajustes. La mayoría lo hace, por más simple que sea el ERP, aunque les parezca mentira. ¿Bien? Entonces, es simplemente pensar en eso y pensar que la solución te la puedes llevar adelante. ¿Ok? Y vamos un poco a lo que era la próxima etapa. Y de ahí ya largamos con todas las consultas o las aclaraciones que quieran tener. Bueno, nosotros como próximas etapas, primero
si Dios quiere, ahora en julio vamos a hacer el primer mes de una forma independiente, ¿sí? Durante junio estamos haciendo un paralelo con el ERP que veníamos usando hasta ahora. Entonces, lo que pretendemos para ir paso a paso como se tiene que hacer, ¿sí? Las cosas las tenemos que hacer bien. Lo que nosotros tenemos que hacer es consolidarnos en el uso de la nueva herramienta. Un poco ahí Natalia contaba, bueno, pero ahora que se van a soltar, las personas le piden que ella esté para que los acompañe porque se generan esos miedos. ¿Y qué pasa si no lo sé usar? ¿Y qué pasa si no cargo bien el dato? Entonces, por ahora venían haciendo el ejercicio, cargaban en uno, cargaban en otro, era el doble trabajo, pero trabajaban sobre algo conocido y teníamos el apoyo de Natalia y de la consultora para que nos ayude para el uso del nuevo sistema. Y la idea a partir de julio es que vayamos ya solos usando el nuevo sistema, obviamente con el acompañamiento todavía de la consultora, pero vamos a ir directamente de lleno al uso del nuevo sistema. Ya no vamos a usar el anterior, sí vamos a tener obviamente los datos anteriores ahí con un respaldo, pero tenemos que consolidarnos en eso, o sea, hacer el ejercicio y afianzarlo y después empezar a jugar de taquito ya con el nuevo sistema, ¿sí? Y una vez que nosotros ya sea una herramienta para todo habitual y conocida y sea nuestra herramienta de trabajo, tenemos que ir más allá, no nos podemos quedar con que ya tenemos los datos y tenemos los datos seguros y podemos hacer todos los procesos que hemos relevado y que nos hemos propuesto, sino queremos ir hacia poder brindarle tanto a las áreas de gestión, ¿sí? Como a las áreas que toman las decisiones, el CEO de Metro Cúbico, el CEO de Univer, o sea, darles las herramientas para que ellos puedan seguir, ¿sí? Cómo van evolucionando todas las obras, todos los proyectos de una forma ya más analítica, de una forma más sofisticada. Son las que se dan hoy estas herramientas, como mencionaba Antonio, como es el Power BI y otras que él conoce mucho mejor que yo y las mencionó. Entonces, esos son los pasos que vamos a dar. Básicamente, consolidamos lo que tenemos, ¿sí? Lo aprendemos, lo usamos bien, vemos que los datos sean buenos, ¿sí? Sean los datos verdaderos y válidos, hacemos todos los ajustes que necesitemos hacer y de ahí vamos hacia otra evolución, hacia otro pasito, que es hasta interactuar con un sistema de reporting para empezar a visualizar la empresa desde otro lado, de un lado de la gestión, de un lado de la toma de decisiones. Perfecto. ¿Hay alguien que tenía el micrófono abierto? Manuel, creo que es. Si puedes, Manuel, apagar el micrófono. A ver, te silencio acá. Okay, después lo puedes habilitar de vuelta. Una sola cosita con respecto a ese punto y ya arrancamos con las preguntas de ustedes. Lo que decía Gaby en el primer punto de las tareas posteriores, que era agarrar y decir, adecuarse a lo que están teniendo para explotarlo al máximo y sacar el mayor provecho. Yo rescato lo que nos había dicho una vez. Nosotros hicimos una implementación de Business Analytics en la distribuidora de energía eléctrica acá en Tucumán. Ellos tenían SAP R3 montado en HANA en ese momento funcionando. Estamos hablando del año 2019. Ahí no pusimos Power BI, sino pusimos Analytics Cloud de SAP, que es lo mismo que Power BI, bien, solamente con otro nombre. Y me acuerdo que conversando con José Ceballos, que es el CFO de la firma, él me decía que el SAP lo había implementado en 7 meses. Estamos hablando de una empresa multinacional, trabajaba en más de una provincia y que tenía cerca del 1,5 millones de clientes. En total eran 1.350 millones de transacciones se generaban en la base de datos que ellos tenían. Y cuando le pregunto, ¿cómo has hecho vos para hacer un cambio de software y hacer una implementación en 7 meses? Me dice, Antonio, yo tomé el SAP tal cual venía. No le hice ninguna modificación. La norma fue bajar línea y decir, ustedes van a implementar el SAP estándar. Una vez que esté andando y esté bien, lo vamos a modificar por todos lados. Y si no, decía él, corro el riesgo de que se transforme en una implementación eterna. Me acuerdo en una charla así como la que estamos teniendo ahora con Gaby, hicimos también un par de presentaciones con José Ceballos, creo que fueron en el 2020, no sé bien, deben estar en el canal de YouTube, y él contaba esa experiencia. Y realmente cuando iniciamos esto con Gabriela, yo lo primero que dije es, che, Gaby, hacelo de Ceballos, ¿te acordás? Le he dicho, implementá estándar.
Y después ponerle todas las customizaciones que vos quieras. Pero por ahí te saltan los usuarios, generalmente los usuarios más viejos, los que tienen toda la inercia. No, pero esto es imposible. El dueño quiere que manejemos de tal forma. No, pará. Usemos la versión estándar, la adecuemos, nosotros nos adecuemos a esa. Esa versión estándar viene probada por miles de usuarios. Entonces, una vez que nosotros estemos todo bien, esté andando bien y sepamos que no nos alcanza del todo, vamos por la modificación. ¿Ok? Si quieren, empecemos con las preguntas, a ver las que estaban acá en el chat. Upa, había varias, no me había dado cuenta, perdón. Bien, dame un segundo. Bueno, el link sobre el evento, eso ya lo voy a pasar después. Bien, cuando esto lo hemos puesto en el Colegio de Contadores, hay alguien que me había visto en el Colegio de Contadores de Perú. También queda la grabación. Bueno, esto, el primer punto, el ERP con que estaba trabajando, ya lo contestó creo Gabriela, que era Finegams. Bien, que al final coincidimos nosotros con lo de la consultora. Cuando vos la primera vez, me acuerdo Gabriela, cuando nos entrevistaste la primera vez, vos has dicho, sí, estamos buscando el software, estamos viendo. Y nosotros hemos dicho, metele Finegams, me acuerdo. ¿Ah? Sí, ahí para la gente que está compartiendo con nosotros, en ese momento nosotros, la terna que nos propuso la consultora era Finegans con SAP Business One y Totus, que de alguna forma los tres, el SAP Business One, había un partner de SAP que tenía una vertical también para constructora, entonces esos eran los tres candidatos. Y ellos siempre, por lo general, como trabajan este tipo de consultoras de software, te ponen, te presentan cuáles son los candidatos, que significa que son los que cumplen con un 80% de las necesidades relevadas relacionadas al sistema. Entonces, esos tres cumplían con estos candidatos y después, ¿por qué gana Finegans? Y ahí vienen otros detalles adicionales que son la flexibilidad. Por ahí creo que había una pregunta de flexibilidad, Sí. de flexibilidad para el cambio. Está también el tema económico, sí, el tema del licenciamiento, el tema de la tecnología del software. Entonces, bueno, todo eso hizo que la balanza se incline a favor de Finegans. Ok. Luego alguien pregunta, era Ayelen, dice, por ejemplo, el SAP, una vez implementado, pero no es ideal para el análisis de datos. Sí, es decir, de acuerdo a cómo se quiere ver el dato hoy, prácticamente no existe un ERP que te trabaje bien. Bien, ¿por qué razón? Yo uso siempre la metáfora, como decía Natalia. Hacé de cuenta que hoy tenés 50 millones de canciones disponibles para escuchar. Bien, si querés escucharla con el Walkman que usábamos hace 20 años, es decir, imposible. Las podés escuchar a los 50 millones de canciones, pero es tremendamente costoso porque tenés que comprarlas para el Walkman. Es decir, no la puedes bajar en internet si quisieras escucharla en Spotify, Apple Music o cualquiera de las herramientas que tenés hoy disponible. Bien, a su vez no podés usar todas las ventajas que tiene eso, que es la función aleatoria, hacer tus propias listas de distribución o lo que quieras. Bueno, hacé de cuenta que el SAP o cualquiera es un Walkman directamente, o el fax que decía Natalia. Bien, tienen un procesamiento de datos tremendamente robusto y que sí nos sirve, pero lo que es para la parte de visualización quedaron totalmente bajos. Bien, y ahí existen estas nuevas herramientas que incluso el mismo SAP tiene un par de herramientas. Analytics de SAP, incluso es más, fue pionero. Yo me acuerdo las primeras herramientas de Business Analytics que yo empecé a usar fue en el año 2010, creo que estaba Roambi de SAP, que era una aplicación que vos usabas en las tablets. En las tablets de Apple y en los celulares de Apple, el Roambi te permitía hacer básicamente los mismos paneles que tenías hoy. ¿Ok? Así que era bastante bueno. Y por último, bueno, Nelson Rodríguez nos pregunta, decir, con respecto al cambio que estamos viviendo, decir, cómo se adaptan todo esto. A ver, pensá vos que el ERP pasa a ser simplemente un transaccional. ¿Qué significa? Te capta la información y te la procesa y la pones en una base de datos. Ahora, el 26 de mayo hizo un cambio drástico. Por ejemplo, Microsoft en su herramienta, en el Power BI, te hace que esa base de datos la pongas en la nube de ellos. Y estando en la nube de ellos, vos le podés agregar información de otros orígenes de datos. Un interbanking, un PayPal, una balanza, una tamañadora de fruta, una fraccionadora, un caudalímetro, lo que fuera. Y haces todo tu conjunto de datos en esa base de datos. Mañana vos cambias de ERP, ¿bien? Porque te vas a otro ERP o lo que fuera.
no hay ningún problema. Ese dato está ahí resguardado y lo único que haces es redireccionar la cabecera de la factura, el número de factura, el número de remito, el código de artículo, lo que fuera, a tu base de datos nueva. No has perdido nada. No haces migración, no tenés nada. El costo de mantenimiento de eso, una licencia de Power BI Pro de Premium que te piden ahí, que es $20 mensuales. Y te permite manejar hasta 100 gigas mensual, 100 gigas de información metida en la nube. Analytics de SAP hace lo mismo, Tableau hace lo mismo. Es decir, yo creo que la flexibilidad es absoluta en este punto. Considerando de esta manera, ¿ok? Donde vos tenés un transaccional lo más fuerte posible y una muy buena herramienta de Business Intelligence que te hace las veces de visualizador. Nosotros tenemos una implementación real en una citrícola acá en Tucumán, donde el sistema, el ERP, se transformó exclusivamente en un transaccional y, por ejemplo, la persona que está en la finca, en la portería de la finca, se fija en su celular y puede ver un panel donde está hecho que les va diciendo qué unidades productivas se estuvieron cosechando, cómo van los frentes de cosecha, para saber qué fruta es la que se está mandando a proceso. ¿Bien? Porque el limón, cuando se exporta, cuando llega a la góndola en Europa o en Estados Unidos, tiene que tener una trazabilidad como producto alimenticio. Bueno, esa trazabilidad es algo que está muy, muy controlado. Nosotros hicimos un panel para que el encargado de finca pueda manejar la cosecha que va teniendo y con datos simples va viendo qué unidades productivas que están declaradas en el SENASA, que es la que administra los productos alimenticios en Argentina, le va diciendo cuánto le queda para cosechar y qué es lo que se va haciendo día por día. Entonces, yo creo que se rompieron fronteras en este punto. ¿Bien? Y es hora de aprovecharla porque bajaron los costos en enormidad, el procesamiento, el nivel de procesamiento de cálculo tiene... hagan de cuenta que es Spotify y que tienen 50 millones de canciones para escuchar. Trátenlo de hacer con un Walkman y van a ver, piensen, contextualicen y van a ver, bueno, el cambio que se está generando hoy en el manejo de información para la toma de decisiones es ese. ¿Alguna consulta más? Estamos en tiempo. ¿Ah? Bueno, del lado nuestro, digamos, agradecerles la participación, espero que les haya servido y bueno, estamos para lo que necesiten y también queda grabada el webinar en el canal por cualquier cosa. Muchísimas gracias, ¿no? Ahí dice, ahí tenés una pregunta. Dice, comentar según tu experiencia, ¿cuáles son los indicadores de información que más se utilizan a nivel gerencial? A ver, son muchos y depende muchísimo del área que estemos hablando. Es decir, en lo que es el análisis económico-financiero, bien, nosotros por lo menos en Argentina es crítico el manejo del capital de trabajo. Bien, entonces ver el capital de trabajo y administrar ese capital de trabajo es crítico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una inflación del 6%, 7% mensual. Llevarla anual es un 70, un 80%. Hoy se está diciendo que va a tener más del 100% anual quizás. Entonces, cuando vos tengas activos que están expuestos a la inflación, te hace polvo. Entonces, y aparte las tasas de interés que estás pagando, ¿ok? Entonces, ese es un indicador clave cuando nosotros analizamos el estado de resultados. Luego, cuando comparamos estado de resultados entre diversos países, el EBITDA. Bien, el EBITDA vendría a ser lo que sería la utilidad operativa que estás teniendo en la empresa, porque después vienen el costo impositivo y el costo financiero, que son muy disímiles en los distintos países. Es decir, en Argentina estás pagando una tasa de interés del orden del 60, 70%, puedes llegar a pagar como costo financiero total. Comparamos con Chile, que capaz que no llega al dígito. Entonces, son puntos que nos llevan mucho para ver. En el caso de producción, un indicador clave, la utilización de línea, por ejemplo. Nosotros nos tocó Coca-Cola, la Arca Continental en el norte de Argentina, que hicimos los paneles en el 2020. Me acuerdo que ellos definían lo que llamaban el SIGO, que eran 27 indicadores, pero el indicador principal era la utilización de línea. Entonces, de la utilización de línea vos empezabas a derivar, decías, bueno, a ver, ese era el key factor, o el key business question, como le decimos nosotros, la pregunta clave del negocio. Entonces decía, bueno, ¿cómo justifico esa utilización de línea? Bueno, la utilización de línea se justificaba en base a las paradas que tenías, el tipo de productos que hacías. Después hacías el drill down de las paradas, decías, bueno, ¿a qué se debe la parada? Parada mecánica, parada programada, parada de mantenimiento, no sé, había 4 o 5 características. En recursos humanos, había una firma acá, Citromax, hicimos una charla similar con Gaby, con Fernando Sosa, que era el gerente de recursos humanos de esa firma, y nos contaba los indicadores que usaban en recursos humanos. Entonces, ellos agarraban y decían, habían hecho una medida, habían dicho, bueno, a ver, tengo poco rendimiento en la gente. ¿A qué se puede deber?
Entonces lo asociaron al nivel de glucosa que tenían en la sangre. Tienen cerca de 1000 y tantos personas empleados ellos. Entonces le hicieron análisis de glucosa a todos, porque ellos le daban de comer en la fábrica. Entonces vieron los niveles de glucosa que tenían y que se debía muchas veces al nivel del régimen de comida que estaban dando en la empresa. Entonces cambiaron el régimen de comida y ese nivel de glucosa le empezó a bajar y empezó a mejorar lo que era el rendimiento. Bueno, un indicador. Bueno, y en la parte comercial se puede hacer maravillas. Es decir, no tenés límite. Donde tenés un dato, lo podés procesar para poder tomar decisiones. Bien, muchas gracias. ¿Listo? Las chicas están medio apuradas, Gabriela y Natalia, porque tienen que empezar ahora con el paralelo. Creo que tienen reunión con la gente de Finnegan's, por eso están las dos ahí expectantes. No, está todo bien, pero bueno, estamos en tiempo ya, así que... No sé si tienen alguna consulta adicional, a disposición de ustedes, por favor. ¿Ah? ¿Listo? Muchísimas gracias a todos, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego.